Buenas tardes a todos. Les habla Nelia Sánchez, abogado y contador público, coordinadora nacional de Contraloría Electoral y de Formación Ciudadana de la Asociación Civil Súmate. Hoy vamos a hablar por qué ejercer el voto es crucial para la democracia. Conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro país se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Igualmente preceptúa nuestra Constitución que el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. Por su parte, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, ejercida de manera directa en las formas previstas en la Constitución y en la ley, de manera indirecta mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público. El Estado democrático es definido generalmente como el gobierno de las mayorías, el gobierno del pueblo y para el pueblo. Está fundamentado por toda la organización política de la nación en conjunto y a su vez se identifica como recurso indispensable para el constitucionalismo a la representación del pueblo por dirigentes políticos, mejor conocido como democracia indirecta o representativa, y por elementos de organización popular, mejor conocido como democracia directa o participativa. Todo Estado democrático debe respetar el principio de soberanía popular que contradice el establecimiento de monarcas o caudillos y la regla de la mayoría que establece al sufragio como el método más efectivo para resolver controversias. En un Estado democrático, todos los representantes o partidos políticos que participen en el sufragio deben someterse a la misma normativa y respetar el resultado, ya que éste representa la voluntad de las mayorías electorales. Podemos entender que la democracia no se presenta como una ideología específica, sino como formas y mecanismos para regular a través de las diferentes normativas la representación y el ejercicio del poder político. No se puede hablar de democracia cuando el sistema no está fundamentado en los valores de igualdad, libertad y pluralidad. La democracia se basa en la voluntad libremente expresada por el pueblo y está estrechamente vinculada al imperio de la ley y al ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, aunque el ejercicio de la democracia no se reduce al ejercicio de prácticas electorales o elecciones frecuentes, más esta no se puede concebir sin elecciones. Una elección democrática es aquella en la que se permite a los ciudadanos expresarse libremente y además se respeta su decisión. Los comicios no democráticos son aquellos procesos en los que se desconoce, manipula, incluso se le imposibilita que los ciudadanos se expresen libremente en las urnas electorales. La presencia de la vida democrática es la convivencia pacífica entre quienes piensan distinto, quienes al ejercer su derecho político a elegir a sus representantes y autoridades de gobierno lo hacen entre diferentes opciones, es decir, ideas y propuestas de distintos partidos y candidatos. Otra característica de la democracia es la alternancia pacífica de partidos y personas en el poder que en cada gestión de gobierno, respetando la independencia de poderes y el Estado de Derecho, plasmarán determinadas políticas públicas. Los sistemas electorales marcan la frontera entre representantes y representados. En las democracias ideales, la frontera es cercana, por momentos difusa y permite que todo ciudadano esté en condiciones de elegir, pero por sobre todas las cosas de ser elegido. Pasar de una condición es lo esperable. Ahora bien, en los regímenes autoritarios también tienen sistemas electorales y por lo tanto realizan elecciones. Sin embargo, aquí la frontera se transforma en un muro inquebrantable constituido por pesadas placas de abusos estatales
represión, persecuciones políticas y limitaciones normativas e institucionales, lo que implica, evidentemente, que no se pueden ejercer o no se pueden garantizar, en este sentido, no se han de garantizar los valores de igualdad, libertad y pluralidad. Venezolanos que no estén sujetos a inhabilitación política en la interdicción civil y en las condiciones de edad previstas en la Constitución, ejercen la ciudadanía. En consecuencia, son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo a la Constitución. El Estado venezolano garantizará a toda persona, conforme el principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible, interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligaciones para los órganos del poder público, de conformidad con la Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen. Los derechos políticos son derechos humanos. Y en Venezuela, el derecho político por excelencia, digamos, y que incluso es objeto de estudio de la tarde de hoy, es el derecho al sufragio. El derecho al sufragio se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de personalización del sufragio y la representación proporcional. La votación es libre, quiere decir, sin presiones ni intimidaciones. Es universal porque pueden votar todos, hombres, mujeres, flacos, gorditos, ricos, pobres, ocultos, analfabetas, etcétera, ¿no? Y es directa porque quiere decir que se eligen directamente los representantes que van a actuar en nombre del pueblo. Serán diputados, concejales, alcaldes, presidente, gobernador, etcétera. Son secretas porque el voto no debe ser revelado. A los efectos del derecho al voto, son electores todos los venezolanos que hayan cumplido 18 años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política. Y que el voto para las elecciones parroquiales, municipales y estadales sea extensivo a los extranjeros que hayan cumplido 18 años de edad, con más de 10 años de residencia en el país, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en la ley, y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política, es decir, que es una condición sine qua non para poder ejercer el derecho al sufragio, que los venezolanos no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política. Esas son parte de las condiciones fundamentales que deben cumplirse para poder ejercer este derecho. En Venezuela está más que comprobado la disposición de la gente para valorar el hecho de votar. Durante la historia republicana hemos visto, salvo algunas excepciones, porcentajes significativos de participación electoral en los procesos electorales nacionales, estadales y municipales. Incluso en elecciones parlamentarias hemos tenido una alta participación superior a la de muchos países alrededor del mundo. 2015, un ejemplo. En estudios e investigaciones de opinión pública, los venezolanos siempre han escogido el acto de votar como de mayor aceptación entre los diversos mecanismos que ofrece el sistema político democrático para canalizar las inquietudes colectivas, a pesar de las realidades y a pesar de las situaciones e incluso de las pocas condiciones que se pudieran presentar. Evidentemente que los venezolanos siempre han escogido el acto de votar como uno de los mecanismos de mayor aceptación y que, bueno, están contemplados como una de las condiciones para que pueda haber democracia.
problema es que votar no es suficiente. No, para que la democracia se mantenga y se fortalezca con el paso del tiempo, ha de requerirse otros elementos que son tan necesarios precisamente como o tan indispensables como votar. Se requiere el ejercicio constante por parte de la ciudadanía para vigilar todo el proceso de formación de políticas públicas, y no solo eso, sino que también el seguimiento permanente a la ejecución y la realimentación de las mismas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de lograr un monitoreo que sirva de mecanismo para hacer más eficiente el funcionamiento del Estado y de todas sus instituciones. Por eso es que es necesario activarse. Es decir, no se pueden dejar los asuntos de un colectivo solo en manos de pocos. Muchas personas ejercen el derecho al sufragio, mas no se involucran, participan en ninguna de otras de las eh, eh, actividades que, de acuerdo a la misma Constitución y en base al ejercicio de la ciudadanía, pudieran realizar. Ahora bien, para muchos el ejercicio o el derecho del voto lo conciben y lo ven solo como eh, el acto mediante el cual, el día que ha sido convocada la elección, se acuden a los centros de votación a, a elegir el cargo de representación popular al candidato de su preferencia, sin muchas veces eh, conocer y sobre todo cumplir con parte de lo que es el ejercicio de la ciudadanía, en donde debemos activarnos y procurar inclusive cumplir con los deberes constitucionales. La Constitución Nacional, en su artículo 134, establece que los venezolanos debemos cumplir el servicio electoral y que en cualquier momento debemos acudir al llamado para cumplir con esas funciones que se nos asignen. Para ello existe un sorteo público. Y muchas veces votamos, pero no cumplimos con ese deber constitucional de acudir a integrar los organismos electorales, que son en este caso bien las mesas electorales, las juntas regionales, las juntas municipales, que permiten en todo caso a los mismos venezolanos contribuir a obtener transparencia en el proceso electoral, porque al ser seleccionados las personas mediante sorteo para integrar los organismos electorales y cumplir esas funciones electorales, al ser por sorteo, bueno, no queda en manos precisamente de los partidos políticos y allí se estaría cumpliendo con el principio de despartidización de los órganos del poder electoral y que en todo caso estamos cumpliendo con ese deber ciudadano. Entonces, cuando hablamos de que no es, debemos ir un poco más allá del ejercicio del voto, debemos tener en cuenta de que para muchas personas el voto es simplemente ese ejercicio que hacemos el día de. Pero para poder ejercerlo existen toda una serie de procesos o fases que están inmensos dentro del proceso electoral que la gran mayoría de los electores no conoce y que conforme a la misma Constitución pudiéramos perfectamente hacerle seguimiento a todo el desarrollo de esas fases del proceso electoral en que estaríamos sumando los esfuerzos y en donde estaría el ciudadano involucrándose. Es decir, tenemos que ver que el voto no va dirigido única y exclusivamente a ese ejercicio de poder elegir a nuestros gobernantes, sino también desde el punto de vista hasta de la posibilidad de preservar el derecho de ser elegido y de poder participar en aquellos, mediante aquellos mecanismos de participación que cada vez se ven más mermados, como es el caso de las postulaciones por iniciativa propia o las postulaciones que tienen que ver con los grupos de electores, que son formas o medios
para poder postular cargos, candidatos a cargos de elección popular. Entonces, cuando hablamos del tema de que hay que activarse, de que hay que participar, de que si, es todo ese conjunto de actividades van a sumar en todo caso para fortalecer la democracia y donde realmente las instituciones pudieran fortalecerse. Eh, el venezolano de ver el voto, evidentemente, y así lo hemos visto durante muchos años como un mecanismo para dirimir controversia, un mecanismo inclusive que han utilizado muchos para buscar un cambio, pero también debemos en todo caso entender que la Constitución y las leyes nos ofrecen que se establezca una oferta electoral donde nosotros podamos elegir, donde nosotros inclusive podamos hacer la solicitud de la rendición de cuentas y que se pueda evaluar en todo caso esos cargos de elección popular y ver hasta qué punto en un momento determinado pudieran ser solicitados el revocar el mandato en función de que, bueno, no cumplió con sus funciones y los mismos electores tenemos derecho, en todo caso, a que eso se pueda realizar. Entonces, es importante que tengamos claro que el solo ejercer el voto no ha de fortalecer la democracia, sino que hacen falta ejercer otros derechos y participar activamente como ciudadanos en ese ejercicio pleno de lo que es la ciudadanía.